¿Sabe usted, hermano, que la vida cristiana, la perspectiva de Dios a veces es contraria a lo que el mundo establece? Por ejemplo, dice la Biblia que este mundo a la luz llama tinieblas, ¿sí? Y a las tinieblas llama luz. Que a lo dulce llama amargo, a lo amargo llama dulce. Y la Biblia nos enseña que lo débil de Dios es más fuerte que lo fuerte de los hombres. Entonces, con eso en mente, yo quiero que vea en Mateo capítulo 5, versículo número 4, la segunda bienaventuranza, que habla de la bendición del quebranto. Dice así, está en la pantalla, Mateo capítulo 5, versículo 4. ¿Les pusieron la Reina Valera a ustedes, se me hace? ¿Ok? Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por tu verdad, porque tu verdad no cambia, porque tu palabra es inerrante y es poderosa, porque en ella tú te haces real, presente. En tu palabra tú nos hablas, tú nos bendices. Y el día de hoy yo quiero pedirte que nos bendigas, que nos hables al corazón, que tomes mis labios, mi alma, mi espíritu, mi mente, bajo el control del Espíritu Santo. Y cada uno de mis hermanos, tanto presentes como en línea, pueda ser bendecido con esta reflexión. Señor, lo rogamos todo en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado, a quien damos gloria y honra para gloria tuya, Padre. Amén. Ocupen su lugar, por favor. Lo que Dios encuentra bello, el hombre lo encuentra desagradable. Lo que Dios encuentra hermoso, para el hombre es algo inatractivo. Quiero que veamos esto. Primero, no tiene sentido a simple vista que alguien que está sufriendo se considere dichoso. ¿Verdad que no tiene sentido? Y las bienaventuranzas chocan al criterio normal de este mundo, porque para el mundo llorar y sufrir es desdicha. Sin embargo, aquí está hablando dichosos, bienaventurados los que lloran. En la lengua original no necesariamente está diciendo llorar. Aparecen varias definiciones y se las voy a decir ahorita para esta palabra. La palabra penteoutes quiere decir lamentación. También puede traducirse como guardar luto, estar triste, lamentarse por llorar. Entonces tiene varios significados, pero todos ellos están asociados a un sentimiento de dolor. Entonces hoy vamos a hablar de la bendición del quebrantamiento, la dicha en medio del quebrantamiento. Yo podría tomar todas las bienaventuranzas y predicarlas en un solo sermón, pero hay tanta riqueza en ellas que yo pienso que es bueno que las consideremos una por una, y es lo que estamos haciendo. Bienaventurados los que lloran, los que sufren, los que están de duelo, los que están bajo lamento, los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Si hay una realidad es que vivimos en un mundo que está marcado por el dolor, está marcado por la desgracia donde quiera que voltemos. Por eso el mundo, hermanos, celebra mucho el esparcimiento, porque la gente quiere usar el esparcimiento para olvidar sus aflicciones, para escapar por un momento de su realidad. Por eso el mundo gasta tanto en olvidarse de su situación para salir del dolor. Pero esta bienaventuranza, les decía yo, que suena paradójica, porque la pregunta es: ¿cómo pueden ser dichosos? ¿Cómo es posible que puedan ser dichosos los que están sufriendo, lamentándose de duelo, sufriendo o llorando? ¿Cómo es posible? ¿A qué clase de llanto se refiere? ¿Qué clase de dolor? ¿Cuánto llanto puede llevar a la dicha de una persona? Y lo primero que vamos a ver es que no todo el llanto, no todo el lamento, no todo el sufrimiento tiene consuelo. Hay lamento que tiene consuelo, hay llanto, hay sufrimiento que tiene consuelo, y hay otro que no tiene consuelo. El apóstol Pablo habla de personas que su tristeza y pesar de plano no tiene consuelo. Quiero que vea conmigo en la pantalla o en su Biblia, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Pablo les dice: para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Hay gente que está triste y no tiene esperanza. Es Tesalonicenses primera, capítulo 4, versículo 13. Gente que no tiene esperanza. Miren, no hay nada más difícil que enfrentar el dolor, las penas, el sufrimiento, los duelos, los tiempos difíciles. No hay nada más difícil que enfrentarlos solos. La vida es difícil, es cierto. La vida es dura, es cierto. Pero déjeme le digo, sin Dios es más difícil. Sin Dios es más duro. Sin Dios es más doloroso. Y Pablo dice, hablando a los cristianos que habían perdido a sus seres queridos, les dice: ustedes no tienen que estar tristes y no tienen que llorar como lloran los que no tienen esperanza. Quiere decir que el que está en Cristo, aunque esté enfrentando un dolor y una pena, tiene una esperanza de consuelo. Pero hay gente que no lo tiene. Y Pablo está hablando aquí de la gente o la tristeza del mundo. Dios es claro, hermanos, cuando habla del dolor de la humanidad. Dios no esconde que en la humanidad hay dolor. Le digo una cosa: el dolor no era el plan de Dios. Si usted tiene una pregunta de carácter filosófico o existencialista, ¿por qué Dios permite el dolor? Déjeme le digo una cosa: que el dolor no formaba parte del plan de Dios. El dolor vino como consecuencia de la desobediencia del hombre. Muy posiblemente Adán y Eva ya habían tenido hijos en el paraíso cuando se rebelan contra Dios, y a raíz del pecado él dice: ahora con el dolor de tu vientre vas a tener hijos, con el dolor. Y el dolor no solamente es el físico, es el dolor emocional, el dolor espiritual, ¿por qué no decirlo? Entonces, el Señor habla de una tristeza real en el mundo, que es producto del pecado. En Job capítulo 14, versículo 1, mire lo que dice Job: el hombre nacido de mujer es corto de días
y hastiado de sinsabores. Se lo voy a parafrasear. Lo que está diciendo es: el hombre en su corta vida sufre mucho, o el hombre sufre mucho para lo poco que vive. Es lo que está diciendo Job. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Aunque el dolor es parte inherente de la humanidad, o sea, ahí está, no es algo que podemos evadir. De una manera u otra vamos a enfrentar el dolor. Pero aunque el dolor es inherente de la humanidad, la Biblia nos habla hoy que hay una esperanza en medio del dolor, que hay una esperanza en medio de la tristeza, que hay una esperanza en medio del duelo. Hay una esperanza para aquel que está en Jesús. Pero el que no tiene al Señor carece de esperanza. El que no tiene al Señor carece de fortaleza, carece de consuelo. Mire cómo lo dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10. Dice: porque la tristeza que es según Dios, la que Dios permite, produce, entre otras cosas, arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo que produce muerte. La tristeza del mundo, 2 de Corintios 7:10. La tristeza del mundo produce muerte. La tristeza de Dios, que Dios permite, su fin es bueno. Va a haber arrepentimiento, nos va a hacer mejores personas, y ahorita voy a hablar más de eso. Pero la tristeza que produce el mundo solamente produce muerte. Le doy un ejemplo. Pedro, el apóstol, y Judas, el traidor, los dos cometieron actos terribles. De los dos Jesús dijo que iban a hacer algo negativo. Sin embargo, cuando Pedro oye el gallo que canta y se recuerda de lo que Jesús dijo, dice que Pedro llora amargamente. Y ese amargamente lo que está diciendo es que reconoció su culpa, reconoció su indignidad, reconoció su pecado. ¿Estamos aquí? Y eso le produjo vida. Pero Judas, la palabra que usa en la lengua original no es realmente arrepentimiento, sino que cambió de parecer. Hay gente que puede cambiar de parecer, pero no se arrepiente. Le doy un ejemplo. Hay gente que a veces llora porque lo descubrieron en una infidelidad, robando en el trabajo. Estamos aquí. Porque se dio cuenta la gente. Pero llora porque otros se dieron cuenta. Pero no llora porque reconoce que es un pecado, que ha ofendido a Dios. Judas, lo único que está haciendo es que no es una tristeza divina, simplemente está cambiando de parecer. Porque si Judas hubiera sentido dolor de haber ofendido a Dios, mire, el arrepentimiento de Judas es moral, no es espiritual. Es decir, quedé como un traidor, y le da vergüenza y se siente mal que quedó como un traidor, y dice: hice un acto inmoral, entregué a sangre de un justo. Pero como él no está diciendo he pecado contra Dios, ¿qué es lo que pasa? Le embarga una tristeza, y esa tristeza hace que él vaya y se quite la vida. La tristeza del mundo es para muerte. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento y vida. Ahora, ya vimos lo que es la tristeza del mundo. Ahora vamos a hablar un poquito la alegría del mundo.
Mira, así como la tristeza del mundo no produce vida, tampoco la alegría del mundo podrá sanar el quebranto del hombre de forma efectiva, verdadera, perdurable. El mundo no tiene la respuesta para sanar el dolor de la humanidad. Lo voy a repetir: el mundo, con todos sus atractivos, con toda su alegría, con Broadway, con Hollywood, con Las Vegas, con los mejores esparcimientos, con todo lo que ofrece, no tiene la capacidad de sanar, de consolar y de remediar el dolor del hombre. Por eso, mire, si algo sienten malos artistas, según el testimonio de ellos mismos, que después de haber estado ante una multitud y regresan a su hotel, vuelven a una realidad, a una profunda soledad. ¿Cuántos oyeron lo que dijo Daddy Yankee el último concierto que dio? Que él dijo que su trayectoria le había hecho ganar el mundo. Pero alguien puede ganar el mundo, pero perder su alma. ¿Sabe que podemos llegar de hacer lo que queramos y sigue habiendo un vacío? Sigue habiendo una tristeza. Porque el único que puede cambiar nuestro lamento por alegría se llama Jesús. El único que puede cambiar nuestro cilicio por aceite de alegría es el Señor. El salmista dijo: has cambiado mi lamento por alegría y me quitaste la tristeza, el cilicio. Él es el único. Entonces el mundo no tiene poder de remediar el dolor, el sufrimiento, el pesar humano. Lo adormece tal vez. Jesús le dijo a la samaritana en el capítulo 4 de Juan 4, 13 al 14. Mire lo que Jesús le dijo a una mujer que había buscado su felicidad y su realización en varias relaciones, porque había tenido 5 maridos y el que tenía en el momento no era su marido, había estado con 6 hombres. Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. El que bebiere de esa agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le doy no tendrá sed jamás, sino que en él habrá una fuente que salta para vida eterna. Escuche, cuando el Espíritu Santo viene al corazón, a nuestra vida, aunque podamos enfrentar el dolor, Él está acompañándonos en el dolor. Y dice que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos también consolar a los que sufren. Entonces este mundo no tiene la respuesta, no tiene el antídoto. El mundo es ficticio en lo que ofrece. Realmente el mundo ofrece mucho, al final del día da muy poco. Si no es así, ¿por qué se suicidan? Gente que tiene todo desde el punto de vista material. ¿Por qué se suicida gente que es joven, que son atractivos? ¿Por qué? Si han probado todo lo que el mundo le ofrece. La realidad es esta: el que beba del agua de la alegría del mundo seguirá teniendo sed jamás. No se sacia, no se llena. Pero el que experimenta a Jesús, yo dije el que experimenta a Jesús, el que tiene fe en Jesús, el que tiene esperanza en Jesús, puede sufrir, sí, puede llorar, sí, puede pasar malos momentos, sí, puede batallar, sí, pero ¿sabes una cosa? Tendrá esperanza en cualquier momento de su vida. Alguien levante sus manos y diga: si Dios está conmigo, nada me puede apartar de su amor. Si Jesús está conmigo, nada me puede apartar
del amor de Dios, ni la tristeza, ni la adversidad, ni el dolor. Si tú lo crees, celébralo para la gloria de Dios. Ahora, ya vimos qué es la tristeza del mundo, ya vimos la alegría del mundo. Ahora vamos a hablar de ese quebrantamiento, de ese dolor, de ese llorar, que Jesús dice que produce dicha, que es una bienaventuranza. Y ese quebranto abarca tres áreas del llanto, del quebrantamiento, del que teme a Dios, del piadoso. Primero, el llanto de duelo. ¿Por qué? Porque este es un llanto que es producto de una profunda tristeza. Es un llanto que se apodera, es un llanto que no se puede ocultar, porque es fuerte el dolor y las lágrimas aparecen. El dolor no se puede esconder por la pérdida de un ser querido. Una forma de decirlo sería: bendito el que está de duelo, como aquel que ha perdido un ser querido, o bienaventurados aquel que soporta el dolor más amargo que la vida le puede producir. Wow, bienaventurados. La pregunta es, ¿por qué? Mire, el sufrimiento enriquece más que la dicha. El sufrimiento, la adversidad pueden hacernos mejores personas, más que la abundancia. Déjele digo porque incluso hay teólogos que piensan que todas esas bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que son perseguidos, bienaventurados los mansos que son maltratados, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Está hablando de escenas de la vida que nosotros las necesitamos en un determinado momento. No que Dios se deleite en que suframos, pero las necesitamos para formarnos. No puedo aprender o entender qué tan fuerte es mi fe, qué tanto valor tiene el creer en Jesús y tener una relación con Él, sino hasta que enfrento el valle de la sombra y de muerte, hasta que enfrento la necesidad, hasta que enfrento el desaliento, hasta que enfrento conflictos en el hogar, problemas económicos. Es ahí donde Jesús y mi relación con Él va a hacer la diferencia. Hay un documental que se llama Los 5 hombres que construyeron América. 5 empresarios, entre ellos está Henry Ford, Rockefeller, Vanderbilt y otro que era el dueño de lo que hoy es Chase Morgan. Y Vanderbilt era el que tenía el negocio acaparado del metal en los Estados Unidos. Y el primer puente que él construyó con el metal que extraía de las minas, el primer puente que se hizo de metal, para él demostrarles lo valioso que era y lo poderoso y lo resistente que era aquel puente construido con el metal que él producía, él mandó traer un elefante. Y él atravesó un río de ese puente juntamente con un elefante, diciéndoles a ellos: yo estoy seguro de que puedo cruzar este río tormentoso, caudaloso, arriba o sobre este puente, y que voy a llegar al otro lado. Sucede lo mismo con la fe, sucede lo mismo con Dios. A veces tenemos que enfrentar
ríos que no podemos atravesar por nosotros mismos, y ahí es donde el Señor pone un puente. Alguien diga amén. Y ahí es donde esa tristeza la puedes atravesar. Ahí es donde esa racha económica se va a terminar. Tu prueba tiene inicio, pero también tiene fecha de término, y tiene el tiempo necesario estipulado por Dios para que se muestre la diferencia de quién es Dios en tu vida. Si en este momento puedes sentirte frustrado, cansado, desalentado, triste, de duelo, con dolor, o no entiendes lo que estás sintiendo, yo quiero decirte una cosa: al igual que aquel cuadro de las huellas, Cristo te está cargando y tú no te has dado cuenta. Bienaventurados los que lloran, como quien tiene un duelo, porque el sufrimiento también produce una riqueza como persona. Este es un llanto que produce una profunda reflexión y un profundo cambio. Es el quebranto lo que nos acerca a ver las cosas que no percibimos, que no valoramos. La superficialidad de los buenos tiempos, hermanos, no nos ayuda a crecer. Buscamos más a Dios en la abundancia o en la escasez. Dependemos más de Dios en el dolor o cuando todo va bien. Escuche, me llama la atención lo que dice un poema. Mire cómo lo dice: anduve con el placer y no hizo más que charlar, pero no me hizo más sabio lo que me llegó a contar. Anduve con el dolor y no pronunció una sola palabra. Y hay que ver lo que aprendí en una breve jornada. 20 años de abundancia no te enseñan lo que te enseña un día o una semana de dolor. No debería ser así. Sin embargo, dada nuestra naturaleza caída, parece que es la manera en la que a veces nosotros aprendemos. El quebrantamiento. Isaías 57:15 lo dice de esta manera: yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Con quién habita el Señor? Con el humilde y con el quebrantado de corazón. Nuestro momento de mayor intimidad, lamentablemente, hermano, no sabemos valorar los buenos tiempos. No sabemos valorar cuando las cosas están bien. ¿Por qué esperar a que venga el dolor para que nos tomemos del Señor como nos debiéramos de tomar? Hay una segunda fase del llanto piadoso o del sufrimiento, del dolor solidario. Y es el llanto, el dolor solidario. Este es una manifestación del corazón piadoso del que ama a Dios y que también ama a su prójimo y que tiene un corazón sensible. Es el que actúa con empatía. Y si parafraseáramos, también podríamos decir: benditos los que están profundamente afligidos por el dolor y el sufrimiento de los demás o que hay en el mundo. Mire, le voy a dar un ejemplo. Este mundo sería un lugar mejor si hubiera más personas que dejaran de ver solamente por lo que les falta y empezaran a ver y pensar en el dolor de los demás. En el dolor de los demás. Dice un dicho que el que no tenía zapatos y que se quejaba, dejó de quejarse cuando conoció al que no tenía pies. Porque aunque no tenga los mejores zapatos, pero si tiene sus pies,
Usted no nació con zapatos, usted nació con pies. Pero cuando ese se da cuenta de que el que no tiene pies quisiera, aunque no tuviera zapatos, quisiera poder caminar, es donde uno valora. Y cuando nosotros aprendemos a ver de esta manera, eso es una dicha y es una bendición. El llanto piadoso, el llanto, el sufrimiento empático, el sufrimiento solidario, el ejemplo más claro que yo encuentro es Jeremías y Jesús. Jeremías se lamenta por la condición de Judá, de los habitantes de Jerusalén, que van a ir y van a padecer las consecuencias de no haber atendido al llamado de Dios, de no haber guardado su ley y de no haber hecho caso de la advertencia que les dio a través del pregón profético. Y Jeremías llora, y usted conoce el libro en la Biblia de Lamentaciones en el Antiguo Testamento, donde el profeta está hablando del dolor. Dice que se le acaban las lágrimas de sentir y de ver lo que viene por su pueblo. Escuche esto. El otro ejemplo que yo encuentro es Jesús, porque en Lucas 19, 41 al 42, Jesús llora porque proféticamente mira la destrucción de Jerusalén. Y Jesús dijo estas palabras en Lucas 19, 41: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús lloró mientras le estaban cantando: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana. Jesús se detiene y llora por la condición de la ciudad. Y luego le dice estas palabras: oh, es un lamento, oh, si tú también conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Pero vendrán días en que serás sitiada, derrumbarán tus muros, matarán tus hijos, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Escuche esto: Jeremías le duele las consecuencias que viene sobre su sociedad, y Jesús llora por lo que le va a pasar a Jerusalén por haberle dado a la espalda a su Mesías. Lo que pudo haber sido su paz se va a convertir en su desgracia. La pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que usted sintió compasión por los perdidos? Tengo muchos trabajos. En mi escritorio tengo como 20 libros y mandé traer como otros 10, porque estoy estudiando sobre el evangelismo, una tesis: cómo hacer que la gente se involucre más en el evangelismo integral. Y me encontré uno de los libros que dice que no existe un verdadero evangelismo sin 3 aspectos importantes. Número 1, la capacitación. Número 2, la intercesión por los perdidos. Y número 3, el seguimiento o discipulado. ¿Quién de nosotros quiere aprender cómo compartir su fe? Nadie. ¿Quién de nosotros llora o intercede por los que no conocen a Cristo, por los que están perdidos? ¿Sabe que ese tipo de intercesión es lo que provoca un avivamiento? ¿Quién de nosotros le interesa el que vino el domingo para darle seguimiento? Porque Satanás ya lo está atacando durante la semana de que no vuelva a este lugar. Bienaventurados los que sienten dolor por la condición, por el dolor, por la ceguera espiritual de otros. El llanto o sufrimiento por empatía por la condición de los demás. Pero hay una tercera vertiente del llanto piadoso, y este es el llanto penitente. Déjeme le digo por qué. Porque aunque el llanto del que ha perdido a un ser querido
Porque aunque el llanto empático es bueno, no por eso nos da acceso al cielo. Hablé de los dos llantos primeros simplemente para entender que aunque son buenos, ayudan, sin embargo no es lo que me hace o que me caracteriza como un ciudadano del reino de los cielos. Hay gente que es muy solidaria, es filantrópica, es decir, da dinero al Human Society, a agencias que dan de comer a los pobres, y no teme a Dios, y no va a entrar al cielo porque el cielo no se gana por obras. Hay gente que por el mero hecho de sufrir no va a entrar al cielo, porque hay gente incluso que no sabe procesar el dolor y se amarga contra Dios, contra la vida, contra los demás. Entonces estamos entrando al llanto, que es una característica, un distintivo, una virtud de los ciudadanos del reino de los cielos, y este es el llanto penitente. ¿Cuál es el llanto penitente? Es la fase principal de esta bienaventuranza, y radica, hermanos, en una actitud de sentir convicción de pecado. Es alguien que constantemente se está examinando y se está arrepintiendo y tiene un lamento genuino porque ofende a Dios y le pide a Dios que le perdone. Wow. ¿Está aquí? ¿Me está siguiendo? El que llora porque está consciente, el que dice: ay, no quería pecar pero pequé, perdóname, Señor. El que todavía siente dolor porque ofende a Dios. ¿Ustedes creen que eso es bueno? Yo tengo que chequearme cada mañana la presión. Ahorita, como la casa está patas para arriba, no he entrado a donde está esa maquinita, pero sé que esa maquinita me dice cómo estoy y qué tengo que hacer. Nosotros nos es dado el Espíritu Santo y nos es dado una conciencia, y es bueno hacer un examen de conciencia durante el día. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? Es bueno que el Espíritu Santo nos redarguya. ¿Estamos aquí? Tanto nuestra conciencia o el Espíritu Santo. Y cuando eso ocurre y nosotros respondemos positivamente, es porque todavía sentimos, ¿sabe por qué hay gente que no cambia? ¿Sabe por qué hay gente que no va a dejar el pecado de adulterio, de alcoholismo, de robar? ¿Sabe por qué no lo va a dejar? Porque lo único que le preocupa no es que ofendió a Dios, es que todo se descubrió. Quiero que vean conmigo el Salmo 51. Está hablando David en los versículos 1 al 4, Salmo 51, o Salmo penitente, si me pueden ayudar por favor en la pantalla. Dice David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. La pregunta es, dice David, yo reconozco. Y ahí es donde está el problema, que a veces no queremos reconocer que hacemos lo malo. Usted batalla, yo batallo con eso, cualquiera que esté aquí. Pero él dice: yo reconozco que contra ti
Y dice, y solo contra ti he pecado. La pregunta es, ¿David solamente cuando comete adulterio peca solamente contra Dios? No, peca contra sí mismo, peca contra el esposo de esta mujer. Era, ¿cómo se llamaba? Pero el hombre, se me olvidó, Urías. Peca contra Betsabé, peca contra su corte, contra sus esposas, peca contra el pueblo porque muere gente inocente. No es que David está diciendo que no ofendió a más gente, sino que David lo que nos está diciendo, todo comenzó por no sentir dolor cuando tú me dijiste, no hagas eso. Porque él salió y miró a Betsabé, que se estaba bañando en un día caluroso como el de hoy, y la señora salió a bañarse porque tenía calor. Entonces, pastor, ¿estaba de buen verse Betsabé? Yo creo que sí. Y si hay un pecado que es persuasivo y es difícil, es el pecado sexual. Y los hombres nos encendemos por lo que miramos, la mujer por lo que le hablan. A las tienen es como tontas, pero los hombres por lo que vemos. Por eso dice que no te prenda con sus ojos, que no te prenda con su belleza. Entonces se dice que nosotros a la mujer la tenemos que ver de aquí para arriba, pero a veces hasta viscos hacemos. ¿Aló? Ninguno de los que estamos aquí hace eso, ¿verdad, hermano? Amén. Dios bendiga a Javier, santo, apartado del mal. Pellizquelo, Olive, por sincerote. La realidad es esa. Yo creo que en un momento David la miró y David lo que tenía que haber hecho es, ay Dios. Pero ¿qué hizo David? En lugar de hacer mirada de rebote, digo, a ver, déjala, veo. Ah, bárbara. El Señor reprenda al diablo. Contra ti solo he pecado. Todo comenzó. Nadie es infiel de la noche a la mañana. Nadie roba de la noche a la mañana. Nadie se prostituye. Nadie se degrada de la noche a la mañana. Hubo un momento donde el Espíritu Santo te estuvo diciendo, no tienes derecho a estar haciendo eso. No tienes derecho a estar resentido. No tienes derecho a estar enojado. No tienes derecho a actuar así. Arrepiéntete. Y seguimos aferrados. ¿Y sabe cuál va a ser el resultado? Que contristamos al Espíritu Santo. Pero si algo le tenemos que pedir es, Señor, David dijo estas palabras, por las noches examino mi corazón y conóceme y ve si hay en mí camino de perversidad. Líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Y sabe una cosa, que yo todavía sé que soy de Dios. No es que hable en lenguas, no es que tenga un don que ejerzo, no es que tenga un oficio espiritual que ejerzo, no. La única manera que yo sé que todavía soy de Dios es porque cuando ofendo a Dios no me siento bien hasta que no le pido perdón. Entonces la bienaventuranza lo que está diciendo es el que sufre, es el que llora, es el que se lamenta porque está consciente que ha ofendido a Dios. Y si nosotros mantenemos esa bendita virtud, esa actitud de ser penitentes constantemente, porque mientras estamos en este mundo, dice Juan, que el que diga que no ha pecado le hace a Dios mentiroso. No hay hombre que viva y no peque. Así sea lleno del Espíritu Santo, así hable en lenguas, así sea apóstol, profeta, querubín, lo que le alcance, ofendemos a Dios.
Entonces lo que más necesitamos es decirle: Señor, ayúdame a tener un corazón sensible, que todavía esté revisando, haciendo un examen de conciencia para examinarme si tengo que pedirte perdón si te he ofendido. Porque cuando hay ese corazón, entonces podemos actuar con empatía. Y cuando hay ese corazón, podemos sentir el dolor de los demás. Y cuando hay ese corazón, los corazones son más sensibles. Entonces quiere decir que ¿por qué hoy tenemos tanta gente apática para adorar a Dios? ¿Por qué tenemos tanta gente apática para servir en la obra del Señor? Porque tenemos mucha gente atada al pecado, sin pecado confesado y sin lamento por la manera en la que está viviendo. ¿Aló? Ese es el problema, hermanos de la alabanza. Levanten sus manos de la alabanza. ¿Saben por qué mucha gente no puede adorar? No es tanto que si el sonido, yo entiendo que el sonido necesitamos más equipo, hermano, para que podamos tenerlo mejor. Pero yo le aseguro que aunque traigamos el mejor sonido y traigamos al mejor cantante, al que usted quiera, o si quiere le canto con los himnos de gloria, o el coro de Brooklyn que cante cuán grande es Él, hay gente aquí que no se va a meter, porque en su vida hay falta de contristamiento y de quebrantamiento, y hay pecado no confesado. Por eso dice que de ellos es el reino de los cielos. Porque una evidencia que fue salvo es porque buscas tener el perdón de comunión. Hay varios tipos de perdón. Está el perdón eterno, que Él te perdonó tus pecados y te salvó para siempre. Está el perdón del gobierno de Dios, donde Dios te perdona, pero hay consecuencias, como le pasó a Abraham, como le pasó a Jacob. Pero hay un tercer perdón, que es el perdón de comunión. Y ese perdón lo buscan los salvos. En este día te ofendí. En este día hice lo malo, dije lo que no debía, miré lo que no debía, actué en lo que no debía. Y todavía siente la necesidad del perdón. ¿Sabe por qué la iglesia? Hay un estudio que dice que la iglesia pentecostal históricamente no es la más intelectual. Es más, en el avivamiento pentecostal se llamaba el avivamiento de los desposeídos. Así se le llamó al derramamiento del Espíritu Santo en el siglo pasado. Pero hay algo que hacía que el movimiento pentecostal fuera poderoso y genuino y visitado por Dios. ¿Sabe por qué? Porque había una continua conciencia de agradar a Dios. Y entonces el pueblo pasaba solo al altar para orar, para buscar a Dios. Por eso el movimiento de santidad produjo avivamiento, porque un pueblo que se está revisando, que está siendo sensible y que está viniendo a buscar a Dios, provoca que Dios se manifieste. Más que un cristiano intelectual, lleno de conocimiento. No, si te sabes 3 versículos, pero los pones por obra, eso te va a ayudar. Ahora, si sabes más y lo vives más, qué tremenda bendición vamos a tener. Bienaventurados los que todavía tienen la sensibilidad de examinarse a la luz de Dios, de reconocer su necesidad de Dios y pedirle perdón a Dios. Necesitamos de Dios. Iglesia, necesitamos de Dios. Y si algo pensamos aquí fue que hubiera un buen altar grande para que nosotros podamos venir delante de Él, derramar nuestra alma y traer nuestro corazón. Por demás estaría que yo hiciera un llamado, porque el que tiene oídos para oír, oiga lo que Dios nos está hablando. ¿Alguien quiere buscar a Dios? Este lugar está abierto. El que está limpio, dice la Biblia, límpiese más. Y si el que está sucio quiere seguir igual, ensúciese más. Pero nosotros somos de los bienaventurados
que levantan sus manos a Dios y le dicen: Señor, miserable de mí, queriendo hacer lo bueno no lo hago, sino hago todo lo contrario. Yo necesito de Dios. ¿Por qué no hacemos un altar todos y venimos aquí al frente para buscar el rostro del Señor? Véngase, precioso Jesús. Aleluya. Quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero vengar. Levanta tus manos a Dios. Precioso Jesús. Sí, Señor. ¿Cómo dice ese canto? Quebranta mi corazón. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi vida. Bienaventurados los que lloran, los que se lamentan por su condición de indignidad, los que buscan el perdón de comunión, los que lloran, porque quieren agradar a Dios no para ser salvos, sino para mantener una comunión íntima. Por eso Él sigue habitando con el humilde, con el contrito de corazón. Oh, maravilloso, maravilloso, maravilloso Jesús, maravilloso. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Jesús. Precioso Jesús. Señor, hoy venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti. Hoy te decimos: ni siquiera te pedimos que tú examines, porque nuestra propia conciencia nos dice que algo está mal. Porque tu Espíritu Santo nos enseña, nos redarguye, produce convicción de juicio, de justicia y convicción de pecado en nosotros. Y eso nos hace venir delante de ti en humildad, diciéndote: Señor, yo no puedo estar enojado, yo no puedo estar resentido, yo no puedo estar molesto para siempre. Yo no puedo vivir atado al pecado. Yo no puedo vivir saqueado en mi espíritu por el enemigo. Levanta tus manos y dile: Señor, perdóname y límpiame de mi pecado. Lávame más y más de mi maldad. Lávame más y más de mi maldad. Buscamos el perdón de comunión, porque sabemos que tu propósito
es nuestra santificación. Porque tú quieres formarnos conforme a la imagen de tu Hijo. Porque, Señor, aun si ha venido dolor, quebranto o duelo, tú nos consuelas, tú nos das fuerza. Permítenos tener un corazón sensible ante ti, ante los demás. Yo siento orar en este momento por gente que va a ser libre. Escúchame. Tu nombre puede estar escrito en el libro de la vida, pero puede haber cosas que te están batallando, te están oprimiendo. Yo siento orar por gente que tiene resentimiento, que está molesta. Tal vez fue un líder espiritual, tal vez es un pastor, tal vez es un familiar, tal vez es alguien del trabajo, pero tú estás resentido en tu corazón. Señor, en el nombre de Jesús, hoy pedimos perdón por guardar resentimiento. Hoy soltamos todo resentimiento, todo orgullo, toda amargura. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si alguien te ofendió, di: Señor, yo renuncio a ese sentimiento de indignidad, de dolor. Quiero ser libre para amarte, para servirte, para adorarte. Levanta tus manos y dile: Señor, impárteme tu santidad. No hay nada en este mundo que yo no pueda vencer si tú estás conmigo. Perdóname si he renegado en un momento difícil. Perdóname si te he cuestionado. Perdóname si me he quejado, si he murmurado. Hoy te digo: gracias, Señor. Levanta tus manos y dile: tú sabes lo que haces. Tú eres sabio. Tú eres fiel, Padre Santo. Tú eres bueno. Tú conoces todas las cosas. Y todas las cosas nos ayudan para bien. Oh Padre, gracias. Danos un corazón compasivo para no mirar solamente